Capítulo 21, Latido del corazón. La casa Jackson. Después de clases. Lip subió los escalones del porche con las manos en los bolsillos de la chaqueta y llamó 2 veces, el golpeteo informal de alguien que había estado en esa casa tantas veces que tocar el timbre le parecía algo formal. Karen respondió. Ya llevaba puesta la chaqueta. «Hey». «Hola», dijo Lip, mirando más allá de ella hacia la sala de estar, donde Frank Gallagher estaba recostado en el sofá con una cerveza, los pies en alto, viendo un concurso con la tranquilidad de quien ha encontrado su hábitat ideal. Sheila se movía a su alrededor con la energía atenta de quien ha encontrado un proyecto en el que cree. Lip observó la escena por un momento. Sofá gratis, comida gratis, televisión por cable gratis, dijo. ¿Qué suerte tiene? Frank no apartó la vista del televisor. Modera tu tono, chico. Solo lo digo. Tu viejo obra de maneras misteriosas. Frank bebió un trago despacio. Muestra algo de respeto. Lip apretó la mandíbula. No cayó en la trampa, sobre todo porque no tenía la situación bajo control y lo sabía. Las últimas semanas habían trastocado las cosas de una forma que aún estaba asimilando. Karen saldría con él esa noche. Ese era el hecho al que se aferraba. Karen cerró la puerta tras de sí antes de que Frank pudiera añadir algo más. Ignóralo, dijo en voz baja. Siempre lo ignoro, dijo Lip. Es más difícil cuando está tumbado en el sofá de alguien comiendo su comida. Bajaron las escaleras. A Sheila le gusta que esté allí, dijo Karen. Lo dijo en el piso, de la forma habitual en que se comunicaba cuando ya había resuelto algo internamente y no quería volver a discutirlo. Así que no hay problema. Lip asintió. Déjalo ir. Hay una hamburguesería en Holstead, dijo. ¿Te parece bien? Sí. Desde dentro, la voz de Frank se oía a través de la ventana principal. Tráela a casa antes de las 10, Gallagher, y mantén las manos quietas. Frank, interrumpió la voz de Sheila, seca e inmediata. Ya estaban en la acera. Karen no miró hacia atrás. Casi llegaron a la esquina. La vio. La voz de Tony Rodríguez provenía de la acera, donde un coche patrulla se había detenido con las luces apagadas. Tony estaba de pie junto al coche, y Martin Bowers a su lado, ambos uniformados. Tony no miraba a Lip. Miraba más allá de él, hacia la casa. Lip percibió la cualidad específica del momento antes de comprenderla. ¿Qué está pasando?, dijo Karen. Necesito hablar con Frank, dijo Tony. La puerta principal se abrió. Frank apareció en el porche, con la cerveza aún en la mano, un hombre despreocupado. Vio el coche patrulla, vio a Tony y se relajó visiblemente. Tony era prácticamente de la familia, llevaba años sacando a Frank de diversos apuros, era indulgente con Fiona y se dejaba llevar. Tony, dijo Frank, extendiendo las manos. ¿Qué pasa esta vez? Bajó del porche y salió al camino de entrada. Martín se mudó. Fue rápido, profesional y no dejó lugar a dudas, un solo movimiento, Frank de bruces contra la nieve, la rodilla de Martín entre sus omóplatos, las esposas encajando con un clic característico que Frank, gracias a su amplia experiencia, reconoció de inmediato. ¿Qué? Francis Gallagher, dijo Martín con voz tranquila y clara. Está usted arrestado por cobro fraudulento de prestaciones federales de la Seguridad Social, engaño deliberado a empleados federales y por ser persona de interés en relación con las circunstancias que rodearon la muerte de Virginia Gallagher. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un juicio. Esto es una trampa. La voz de Frank se oía amortiguada por la nieve y luego se hizo cada vez más fuerte mientras Martín lo incorporaba. Esto es una trampa. Tony, hijo de, después de todo lo que he hecho por ti, desagradecido. Frank. La voz de Tony era inexpresiva. Lo siento. Nunca. Fiona, nunca, en tu vida jamás. Martín condujo a Frank con destreza hacia el coche patrulla. Lip permaneció completamente inmóvil en la acera. La mano de Karen encontró su brazo. No lo registró. Estaba haciendo cálculos, fraude a la Seguridad Social Federal,
engaño deliberado a un empleado federal, persona de interés, y los números eran muy malos. Solo los 2 primeros cargos llevaban años. Y en cuanto al tercero, Ginger, la casa, el arreglo que había estado funcionando desde antes de que Lip tuviera edad suficiente para entender de qué se trataba, si es que lo estaban considerando seriamente. Labios, dijo Tony, deteniéndose frente a él y bajando la voz. Necesito que vayas a casa y hables con Fiona. Puede que se pongan en contacto contigo. Con todos vosotros. Ya sabéis a qué me refiero. Sé a qué te refieres, dijo Lip. Su voz sonó más firme de lo que él se sentía. No tuve otra opción, dijo Tony. Sonó como una disculpa y, a la vez, como algo que Tony necesitaba creer. Lip asintió brevemente. No dijo nada, porque no confiaba en lo que pudiera salir de su boca. Martín sentó a Frank en el asiento trasero. Frank pegó la cara a la ventana y vio a Eddie Jackson de pie al final de la cuadra, observándolo. Eddie tenía una expresión de regocijo en el rostro. La voz de Frank se oía a través del cristal, amortiguada pero audible. Eddie, por su parte, no había hecho nada. Había llegado a casa del trabajo y se había encontrado con la entrada de su casa llena de actividad policial, y sonreía con la sencilla satisfacción de un hombre que observa cómo le ocurre algo malo a alguien que ha estado durmiendo en su casa, usando su baño y comiendo la comida que su esposa le preparó. Él no había enviado la carta. No sabía quién la había enviado. Simplemente se quedó de pie en la nieve, observando cómo se alejaba el coche patrulla con la expresión de un hombre cuya noche había superado todas las expectativas. Sheila estaba de pie en el umbral con la mano presionada contra el pecho. No podía salir, simplemente no tenía esa posibilidad. La germofobia que la había mantenido encerrada entre esas paredes durante años la mantenía allí, en el umbral, viendo cómo el coche se llevaba a Frank. Karen volvió a subir los escalones del porche. Mamá. Estará bien, dijo Sheila. Lo dijo con la convicción de quien necesitaba que fuera cierto. Karen rodeó con su brazo los hombros de Sheila y se quedó a su lado hasta que el coche se marchó. Lip permaneció solo en la acera durante unos segundos más. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar, rápido, al estilo Gallagher, ese que parecía decidido pero que en realidad era solo avanzar mientras uno intentaba resolver las cosas, hacia casa. A la mañana siguiente. Instituto North Shore. Entrada principal. El cielo estaba plano y blanco, la temperatura rondaba los 30 grados, el típico día de Chicago que no te pide tu opinión. Owen encadenó su bicicleta al portabicicletas y se dirigió hacia la entrada. Escuchó el coche antes de asimilar completamente la escena, una camioneta Volvo que se detenía junto a la acera, unos padres en los asientos delanteros, una chica en el asiento trasero que abrió la puerta y salió con la cuidadosa compostura de alguien que se enfrenta a una situación sobre la que ha sido informado pero para la que no se ha preparado del todo. Iba vestida con sencillez. Un abrigo oscuro, buenas botas, una mochila que parecía haber sido usada de verdad. Les dijo algo a sus padres a través de la ventana, unas palabras cálidas y breves, y luego se giró hacia la escuela. Y se interpuso directamente en el camino del autobús escolar de las 8:15, que venía dando la vuelta al circuito a su velocidad habitual y no reducía la velocidad porque los autobuses escolares no reducían la velocidad. Owen ya se estaba mudando antes de tomar una decisión al respecto. La agarró del brazo, la jaló hacia atrás, y el autobús pasó lo suficientemente cerca como para que el aire desplazado le despeinara. Ella tropezó y chocó contra él, recuperó el equilibrio y se quedó allí un momento respirando. Entonces ella levantó la vista. Lo siento. Owen la soltó del brazo. Autobús. Se giró para mirar dónde había estado el autobús. Luego volvió a mirarlo a él. Había mantenido la compostura, fuera cual fuera la versión interna de los últimos 5 segundos, ya la estaba asimilando. Gracias, dijo. Su voz era firme, ligeramente formal, como la de alguien cuyos instintos sociales se habían forjado fuera de un instituto estadounidense. No. Todavía no conozco bien el tráfico. Primer día. Primer día, confirmó. Su madre había salido del coche sin que Owen se diera cuenta y estaba a mitad de la acera, con una mano sobre la boca,
mirando alternativamente a su hija y al autobús que se alejaba con la expresión de una mujer que acababa de envejecer 3 años. Está bien, le dijo Owen. La madre exhaló un suspiro profundo, y miró a Owen. Gracias, dijo. Muchas gracias. Owen se volvió hacia la chica. Soy Owen Carter. Creo que nuestras familias se conocen, mi tía Lisa mencionó que podrías empezar hoy. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento, y el alivio particular de un lugar desconocido que de repente le proporcionaba un punto de referencia familiar. Joanna, dijo. Joanna Bailey. Bienvenido a North Shore. Miró hacia la entrada. Si quiere, puedo mostrarle dónde está la oficina principal. Le explicaré cómo funciona el sistema de horarios, es un poco confuso la primera semana. Joanna lo miró con ojos claros y directos, la mirada de alguien que había pasado años en entornos donde leer rápidamente a las personas era una habilidad práctica, no social. Eso sería útil, dijo ella. Sí. Se despidió de sus padres y subieron juntos los escalones de la entrada. ¿Dónde estabas antes de esto? Preguntó Owen. Nairobi, sobre todo. 2 años en Ciudad del Cabo antes de eso. Una pausa. Mi padre trabaja en el sector de la salud pública. Así que, en su mayor parte, has recibido educación en casa. Toda mi vida. Lo dijo sin disculparse ni sentirse cohibida. Mi madre tiene un doctorado en educación. Fue una vida estructurada. ¿En qué eres más fuerte? Reflexionó sobre la pregunta con la seriedad que, al parecer, merecía. Biología. Química. Literatura, aunque eso depende de quién. Soy más débil en matemáticas aplicadas, aunque entiendo la teoría. La aplicación se me escapa. Owen le abrió la puerta. Puedo ayudarte con eso, dijo, si quieres. Joanna cruzó la puerta y se adentró en el ruido y el ajetreo del pasillo matutino, lo asimiló por un instante y luego lo miró. Eso me gustaría, dijo ella. Gracias, Owen. Pronunció su nombre como si lo hubiera guardado cuidadosamente en algún lugar. El pulso de Owen hizo algo pequeño y específico que él anotó, catalogó y guardó para considerarlo más tarde. El sistema, pensó, va a tener opiniones al respecto. La condujo hacia la oficina principal. Capítulo 22, Chicas malas. Escuela secundaria North Shore. Entrada principal. Mañana. El reencuentro se produjo rápidamente. Lisa se detuvo junto a la acera en la camioneta Samsung justo cuando Owen estaba recogiendo a Joanna, y para cuando la madre de Joanna, Linda, salió de su coche y estaba a mitad de camino, Lisa ya había salido del suyo. El sonido que siguió, 2 mujeres de 40 y tantos años que no se habían visto en 6 años y que se reconocieron simultáneamente, fue realmente impresionante en cuanto al volumen. Linda. Lisa. El padre de Joanna, Chip, dio un paso mesurado hacia un lado, lo que Owen interpretó como una señal de que era un hombre con experiencia. Owen hizo un paso similar. Las 2 mujeres chocaron en un abrazo que implicó una cantidad considerable de movimiento para una actividad que en realidad era estática. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 6 años, Lisa, 6 años. ¿Te ves exactamente igual? Absolutamente no, Parra. Se separaron, mantuvieron la distancia entre sí y enseguida volvieron a juntarse. Owen esperó. Joanna permanecía a su lado con la expresión paciente de alguien que ya había presenciado esa energía en particular y había ajustado su respuesta en consecuencia. Tu madre y mi tía son amigas desde la universidad, dijo Owen. Lo entendí, dijo Joanna. Va a tardar unos minutos. Ya lo veo. Permanecieron de pie, en actitud amistosa, en el camino de entrada, mientras la reunión continuaba a todo volumen. Finalmente, Linda se giró, aún sujetando la mano de Lisa, y miró a Owen con la inteligencia analítica de una mujer que ocupaba un puesto fijo en el Departamento de Biología de la Universidad de Chicago y procesaba la información con rapidez. ¿Eres Owen?, dijo ella. No era una pregunta. Sí, señora. Lisa me ha hablado de ti. Miró hacia donde había estado el autobús y luego volvió a mirarlo. Gracias por lo que acabas de hacer.
En el lugar y el momento adecuados. MMM. Lo miró un instante más con la expresión característica de un científico que evalúa una muestra, no con hostilidad, sino con atención. Luego se dirigió a Joanna. Me preocupaba la transición. Pero estarás bien. Le apretó la mano a Joanna una vez. Llámame si necesitas algo. Lo haré, dijo Joanna. Va a ser genial, añadió Lisa, dirigiéndose a ambos con la seguridad de quien ya había decidido que eso era cierto. Owen y Joanna entraron juntos por la puerta principal. El pasillo era el mismo de siempre por la mañana, taquillas, ruido, la compleja coreografía social de varios cientos de adolescentes que intentaban desenvolverse en los 8 minutos que transcurrían entre su llegada y el primer timbre. Joanna lo asimiló sin decir nada, moviéndose con paso firme, observando. De acuerdo, dijo Owen. Lo primero que hay que saber es que parece más caótico de lo que realmente es. Hay una estructura, la verán dentro de unos días. ¿Cuál es la estructura real? Agradeció que lo planteara como una pregunta práctica. Principalmente, se dividen por grados. Los de penúltimo año se adueñan del pasillo este por acuerdo tácito. Los de último año se quedan cerca de la oficina principal, la proximidad a la salida es una cuestión de estatus. Los de primer año se conforman con lo que queda y no se quejan. ¿A dónde van los estudiantes de segundo año? Técnicamente, eres un estudiante transferido de tercer año. Lisa lo solucionó con la oficina de admisiones. Joanna asintió y archivó esto. La hora del almuerzo en la cafetería es lo más importante, continuó Owen. Ahí es donde se produce la verdadera formación social. El lugar donde te sientas la primera semana establece un patrón difícil de revertir. Así que debería ser estratégico al respecto. Sí y no. Owen lo pensó. Estratégico, pero no visiblemente estratégico. Lo peor es parecer que estás intentando sentarte en algún sitio. Quieres parecer que has llegado allí de forma natural. Joanna lo miró de reojo. ¿Lo has pensando? Lisa mencionó que vendrías. Quería ser útil. Usted investigó la dinámica social de la cafetería en mi nombre. Lo pensé durante unos 10 minutos, dijo Owen, lo cual era cierto. Joanna permaneció en silencio durante 1 o 2 pasos. La educación en casa, dijo, no me preparó para nada de esto. Mi madre me enseñó biología, química, literatura, matemáticas, historia universal y 4 idiomas. Pero no me habló de las intrigas políticas en la cafetería. Es un tipo de ecosistema diferente, dijo Owen. Muy diferente. Se detuvo en un cruce del pasillo y miró a ambos lados. África era sencilla en comparación. Las jerarquías sociales eran claras. Aquí también se leen bien, dijo Owen. Solo que más rápido. El instituto va más rápido de lo que uno esperaría. Él la señaló hacia la izquierda, en dirección a la oficina principal. Algunas cosas que debes saber, dijo. Durante la clase, quédate en tu asiento a menos que te pregunten o te den permiso para ausentarte. No comas en clase, aunque lo hagas en voz baja, da la impresión de que no te lo tomas en serio y los profesores lo recuerdan. Si necesitas algo, levanta la mano en lugar de pedírselo a la persona que tienes al lado. No siempre te lo agradecerá. Eso parece ineficiente. Sí, lo es. Pero es el sistema. Joanna asimiló esto. ¿Qué más? En cuanto al baño, necesitas un permiso especial para usarlo, y hay que tener en cuenta el momento adecuado para pedirlo, porque si lo pides en el momento equivocado llama la atención. Después de la primera semana, le cogerás el truco. Un cálculo social sobre el momento adecuado para ir al baño, repitió Joanna con la precisión impasible de alguien que se topa con algo que tendrá que procesar más tarde. Bienvenidos a North Shore, dijo Owen. En la oficina principal, el consejero, un tal Sr. Pruitt que llevaba desde las 7 de la mañana lidiando con el papeleo de inscripción y ya iba por su tercer café, repasó la agenda de Joanna con la eficiente calidez de alguien a quien realmente le gustaba su trabajo, pero que también estaba realmente atrasado. Joanna leyó el horario, hizo 2 preguntas para aclarar dudas, a las que Pruitt respondió con los ojos ligeramente abiertos, y le dio las gracias.
Owen la acompañó a su primera clase. En la puerta, se detuvo y miró el aula a través de la estrecha ventana, estudiantes de 20 años, un profesor en la pizarra, el mundo cerrado y particular de un aula en la que nunca había estado. Se quedó allí parada solo un instante. «Vas a estar bien», dijo Owen. «Lo sé», dijo. No era fanfarronería, simplemente una afirmación. De verdad lo creía. Luego empujó la puerta y entró. Owen miraba por la ventana. La maestra levantó la vista. Varios alumnos se giraron. Johanna se acercó al frente, le dijo algo a la maestra y ésta la dirigió a un asiento vacío cerca de la ventana. Se sentó, abrió su bolso, sacó un cuaderno y un bolígrafo, y miró la pizarra. Así. Owen se dirigió a su clase. La hora del almuerzo. La cafetería. Owen llegó 2 minutos antes que Johanna, se hizo con una mesa cerca del centro de la sala, ni en el centro social, ni en la periferia, visible desde casi todo el espacio sin estorbar a nadie, y estaba resolviendo una serie de problemas cuando ella apareció en la entrada de la cafetería. Se quedó allí parada durante aproximadamente 4 segundos, repasando la misma observación de la habitación que Owen había descrito, los grupos, los territorios, las líneas invisibles, y luego se dirigió a su mesa con la franqueza de alguien a quien le hubieran dado una coordenada y estuviera navegando hacia ella. Dejó la bandeja y se sentó. «¿Qué tal la primera clase?», preguntó Owen. La profesora explicó la respiración celular, dijo Johanna. «Conozco el mecanismo completo desde que tenía 11 años. Pero no lo dije». «Buena decisión». Hice una pregunta. Sobre la diferencia de eficiencia entre las vías aeróbicas y anaeróbicas en especies adaptadas a grandes altitudes. La profesora dijo que era una buena pregunta y que la trataríamos en una unidad posterior. Hizo una pausa. «No creo que la tratemos en una unidad posterior». «Probablemente no», asintió Owen. Apareció Marcus, deslizándose en el asiento frente a ellos con su bandeja y la actitud relajada de quien lleva un semestre sentado en esa mesa. Miró a Johanna. A Owen. De nuevo a Johanna. «Marcus Webb», dijo, extendiendo la mano por encima de la mesa con la cordialidad profesional que había ido desarrollando desde que se convirtió en su compañero oficial. «He oído cosas buenas». «Bueno», Owen dijo que la hija de la amiga de Lisa empezaba hoy. «Eso cuenta». Johanna le estrechó la mano. «Johanna Bailey». «¿De dónde eres?» «Nairobi, más recientemente». «Antes de eso, Ciudad del Cabo». Marcus parpadeó. «¿Cómo?» «Kenia, Nairobi». «Solo hay uno», dijo Johanna amablemente. «Bien». Marcus miró a Owen con la expresión de alguien que se está reajustando. «De acuerdo». «Genial». «Eso es realmente genial». Desde el otro lado de la cafetería, Owen era consciente, de forma periférica, de un grupo de chicas de cursos inferiores que seguían con la mirada a la recién llegada, la atención específica que generaba una chica nueva, guapa y segura de sí misma en un entorno de instituto donde esas cualidades se notaban y evaluaban rápidamente. Había visto esta dinámica con la suficiente frecuencia en el universo de chicas malas como para reconocer sus primeras etapas. Johanna, por su parte, estaba almorzando y escuchando a Marcus describir al equipo olímpico con la misma atención concentrada que, al parecer, prestaba a todo, no fingía interés, sino que estaba realmente interesada. «Ella va a estar bien», pensó Owen de nuevo. Y entonces, porque el sistema había estado presente silenciosamente toda la mañana y él había estado esperando algo. Timbre. Propietario. Evaluación de nuevo contacto completada. Johanna Bailey, protagonista secundaria confirmada de Destiny. Clasificación, nivel 1. Owen mantuvo una expresión neutral. Nivel 1, pensó. Nunca antes había visto esa clasificación. El sistema había usado amigo, amigo íntimo, mejor amigo, nunca había mencionado niveles dentro de las categorías de protagonista. ¿Qué significa nivel 1?, se preguntó para sí mismo. Esto indica una mayor relevancia narrativa dentro del universo integrado. Los protagonistas de nivel 1 tienen un mayor potencial para generar comodines y una progresión más rápida en el nivel de amistad. Owen miró a Johanna,
quien ahora le hacía a Marcus una pregunta precisa sobre el formato de la competición de las Olimpiadas, a la que Marcus respondía con un entusiasmo ligeramente mayor del que la pregunta requería estrictamente. Nivel 1. Cogió el bolígrafo y volvió a su juego de problemas. Su pulso volvió a hacer ese pequeño gesto específico que había notado antes y que había dejado de lado. Lo dejó a un lado de nuevo. Interacción orgánica, había dicho el sistema. Owen pensó que, por una vez, esas instrucciones iban a ser extremadamente fáciles de seguir. Capítulo 23, es una leyenda. Escuela Preparatoria North Shore. Mañana. Primera hora. La campana salvó a Joanna. No se trataba de nada peligroso, sino simplemente del momento social particular que se había desarrollado en los 30 segundos posteriores a que Owen le sonriera de esa manera específica, lo que había provocado que su cerebro produjera una respuesta que, reconoció con horror tardío, se basaba enteramente en patrones de comportamiento que había observado en el reino animal. En concreto, exhibiciones de sumisión en primates jóvenes al encontrarse con un macho de alto estatus. Estaba a punto de hacer ruido, pensó, mientras entraba a su aula de la primera hora. Un ruido audible de verdad. En respuesta a una sonrisa. De un chico. Encontró un asiento, abrió su cuaderno y dedicó los primeros 4 minutos de la clase de biología avanzada a no pensar en nada. Esto estaba bien. Ella estaba bien. Había observado leones, elefantes y búfalos del cabo en su hábitat natural sin incidentes. Podía desenvolverse en una escuela secundaria estadounidense. La chica alta que estaba al frente del aula resultó ser una estudiante, no una profesora, algo que Joanna dedujo aproximadamente un segundo después de dirigirse a ella como tal. La respuesta de la chica, fría, directa y con un enfoque anatómico, resultó instructiva. Owen mencionó esto, pensó Joanna. Estudiante nuevo. Visible. Objetivo. Lo guardó y prestó atención en clase. Académicamente, no suponía ningún reto. El programa de biología abarcaba material que ya había estudiado a los 12 años. Aún así, tomaba apuntes, porque tomar notas era tanto una señal social como una práctica académica, y todavía estaba comprendiendo qué señales eran importantes en este caso. La hora del almuerzo. La cafetería. Joanna se quedó de pie al borde de la cafetería con su bandeja y realizó una evaluación rápida. La sala, aproximadamente 200 estudiantes sentados en largas mesas, organizados en grupos claramente estables y territoriales. Había asientos vacíos, pero el lenguaje corporal que los rodeaba comunicaba que no estaban disponibles, mochilas sobre las sillas, breves movimientos de cabeza, ese tipo particular de contacto visual que, por convención social, indicaba que ese asiento estaba reservado. Llevaba allí de pie aproximadamente 45 segundos cuando oyó la voz de Owen detrás de ella. ¿Cómo estás? El alivio fue inmediato y desproporcionado a la situación, algo que ella misma observó. Manejable, dijo, girándose. Su informe matutino fue preciso. Ya me he encontrado con la situación del titular hostil al frente de la sala. ¿Cuál? Alto. En realidad no es profesor. Owen asintió. Esa es Tiffany. Les hace eso a todos los nuevos. No te lo tomes a mal, también se lo hace a los estudiantes que regresan después de las vacaciones de verano. Me alegra saberlo, dijo Joanna, mirando la sala. La distribución de los asientos es más compleja de lo que esperaba. Síganme, dijo Owen. Lo que sucedió a continuación fue una de las cosas más interesantes desde el punto de vista sociológico que Joanna había observado desde su llegada a Chicago, lo cual era mucho decir teniendo en cuenta que había pasado sus años de formación en entornos con dinámicas sociales realmente complejas. Owen entró en la cafetería y la sala se reorganizó a su alrededor. No de forma dramática. No todo a la vez. Pero mientras se movía por el espacio, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y desde 3 direcciones distintas llegaron voces. Owen, por aquí. Carter, tenemos sitio. Owen, siéntate con nosotros. En 2 mesas, la gente apartaba físicamente a sus vecinos para crear espacio,
lo que estos aceptaban con la resignada conformidad de quienes comprendían las reglas sociales. Joanna caminó medio paso detrás de Owen y observó lo que sucedía. Él lo reconoció todo con breves asentimientos, cálidos, sinceros, sin pretender nada, y los condujo a una mesa cerca del centro de la sala donde Marcus ya estaba sentado y que, al parecer, había reservado 2 asientos con el simple hecho de dejar claro que estaban reservados. Joanna se sentó. Miró a su alrededor en la cafetería. Varias mesas la observaban con la atención particular de quienes evalúan una nueva variable en una ecuación conocida. Ella volvió a su bandeja. ¿Siempre es así?, le preguntó a Marcus en voz baja. ¿Cómo qué?, dijo Marcus. Hizo un breve gesto al referirse al fenómeno general de Owen moviéndose por la cafetería. Marcus lo pensó. Sí, dijo. Más o menos. Uno se acostumbra. Bueno, la mayoría de la gente se acostumbra. La población masculina no se ha acostumbrado y no muestra signos de mejorar. ¿Por qué no? Marcus sonrió. Cómete tu almuerzo. Ya lo resolverás. Última hora. Sala 214. Joanna encontró la habitación, comprobó el número con su horario y entró. 2 personas que estaban cerca de la ventana la saludaron con la mano al mismo tiempo. Una era una chica de cabello oscuro, un estilo que denotaba una deliberada indiferencia hacia lo convencional, el tipo de persona que había llegado a su estética por decisión propia, no por inercia. El otro era un chico alto a su lado, con la presencia relajada y cálida de alguien completamente a gusto consigo mismo. Chica nueva, dijo la chica. Siéntate aquí. No mordemos. Gracias, dijo Joanna, y se sentó. Janice, dijo la niña. Él es Damián. Joanna. ¿De dónde te transferiste? Nairobi. Kenia. Janice asimiló esto con la ecuanimidad de alguien a quien las cosas inusuales le resultan interesantes en lugar de alarmantes. Genial. De acuerdo. Se inclinó hacia adelante. Pregunta seria. Tú y Owen Carter. ¿Cuál es la situación? El aula se quedó aproximadamente un 30% más silenciosa. Joanna miró a su alrededor, se percató de la atención y volvió a mirar a Janice. Son amigos de la familia, dijo. Mi madre y su tía fueron juntas a la universidad. Yo empecé hoy, he estudiado en casa toda mi vida, nunca he ido a una escuela convencional. Lisa le pidió a Owen que me ayudara a orientarme. Amigos de la familia, repitió Janice, con el tono específico de alguien que anota en un documento. Desde cerca, un sonido seco, una frente golpeando un escritorio. Una vez. 2 veces. 3 veces. Joanna miró. Un chico, con la chaqueta de la Olimpiada Matemática y la expresión de un hombre asimilando noticias decepcionantes, tenía la cara apoyada en el escritorio y realizaba lo que parecía ser una protesta mesurada y rítmica contra la superficie. ¿El amigo de Marcus Webb?, preguntó Joanna. Lo había visto en la mesa de las Olimpiadas durante el almuerzo. Kevin Neighbors, dijo Janice. Es inofensivo. Te vio entrar esta mañana e hizo los cálculos, es inteligente, nuevo e interesante. Le interesó. Luego te vio entrar a la cafetería con Owen e hizo otros cálculos. Y la conclusión de las diferentes matemáticas fue: que no merece la pena intentarlo, dijo Janice con una sonrisa. Lo cual dice mucho de la reputación de Owen sin que yo tenga que explicártelo directamente. Explícalo directamente, dijo Joanna. Prefiero la franqueza. Janice la miró con aprobación. De acuerdo. Owen Carter. Estudiante de penúltimo año. Todo de nivel avanzado. Capitán de las Olimpiadas Matemáticas. Además, y esto es lo verdaderamente legendario, tiene la situación social más complicada de todo el edificio, incluyendo a los chicos realmente populares. ¿Complicado en qué sentido? Damian se inclinó hacia adelante. Sabes que en cada escuela hay un rey del baile de bienvenida. El rey del baile de graduación. El que recibe los votos, lleva la banda y se sube al escenario. Sé lo que es un rey del baile de graduación, dijo los alumnos de penúltimo año de la escuela en cada uno de esos eventos. Joanna esperó. ¿Por qué?
continuó Janis, con el placer de quien ofrece una información realmente valiosa, todos los chicos del colegio votan en su contra, y lo digo como un hecho, el enemigo público de aproximadamente el 90% del alumnado masculino. ¿Por qué? Por razones que tú, como estudiante nueva, comprenderás en aproximadamente una semana sin que nadie tenga que explicártelas. ¿Y las chicas? Janis hizo una pausa para crear expectación, tampoco votarán por él, porque cualquier chica que vote por Owen en un baile escolar le está dando munición a la candidata a reina del baile que quiera fotografiarse junto a él, y ninguna quiere hacer eso por una competidora. Joanna lo procesó. Entonces, él obtiene la menor cantidad de votos. Siempre. En cada evento. Pero, asintió Janis, recostándose con satisfacción, entra en cualquier habitación de este edificio con Owen Carter y dime qué pasa. Joanna pensó en la cafetería. Las voces que venían de 3 direcciones. La gente que movía a sus vecinos. La forma en que el espacio se había reorganizado. La habitación cambia, dijo. La sala cambia, confirmó Janis. Sin banda. Sin corona. Sin votos. Pero más como un rey que cualquiera que haya ganado esto. Abrió las manos. Esa es la leyenda. Lo verás por ti mismo, ya estás en medio de todo, lo sepas o no. Joanna miró hacia la parte delantera del aula, donde la profesora estaba preparando la clase. Pensó en la mañana. El autobús. La mano en su brazo. El camino a través de las puertas principales. La cafetería. Nivel 1, podría haber dicho el sistema, si ella tuviera la potestad de consultarlo. No lo era. Pero era lo suficientemente inteligente como para llevar su propia contabilidad. Ya veo, dijo ella. Bienvenidos a North Shore, dijo Janis con una sonrisa. Es mucho. He vivido en Nairobi, dijo Joanna. Puedo con muchas cosas. Damian se rió, una risa genuina, cálida e inmediata. Janis la señaló. Me cae bien. La profesora pidió que se guardara el orden en el aula. Joanna abrió su cuaderno. Se dio cuenta de que su pulso se comportaba de forma ligeramente diferente a su ritmo normal en reposo. Ella optó por no investigar el motivo. Capítulo 24, Los plásticos. Escuela secundaria North Shore. Después de la última clase. Así que realmente es una leyenda, dijo Joanna, más para sí misma. Ahora la cafetería tenía más sentido. Había estado analizando los datos desde el almuerzo, la forma en que la sala se había reorganizado, la calidad específica de la atención de los diferentes grupos, el desglose de chicos y chicas sobre quien observaba a Owen y que expresaban sus rostros mientras lo hacían. Janis le había dado la base. El resto lo había observado directamente. Pero aún no entiendo del todo el mecanismo, dijo Joanna. Es evidente que es inteligente y goza de un prestigio académico razonable. Físicamente, hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, es más atractivo que la media en términos convencionales. Pero eso no explica la magnitud de la reacción. En el centro de investigación de mis padres teníamos profesores visitantes que eran objetivamente más distinguidos y no generaban nada parecido. Janis la miró fijamente. Lo analizas todo, ¿verdad?, dijo Janis. No era una crítica, sino más bien un reconocimiento. Mi madre es bióloga, dijo Joanna. Mi padre es epidemiólogo. Es algo que viene de familia. Damian apoyó la barbilla en la mano. Bueno, la verdad es que hay una historia detrás de su reputación, y la descubrirás en una semana sin que nadie tenga que contártela directamente. Pero en resumen, no se trata solo de que sea inteligente o guapo. Es algo más concreto. Y una vez que lo sepas, lo de la cafetería tendrá todo el sentido del mundo. Joanna presentó esto como pendiente. Kevin apareció en la puerta del aula justo cuando los alumnos estaban recogiendo sus cosas. Joanna. Ella levantó la vista. Owen me pidió que te llevara a la sala de las Olimpiadas Matemáticas. Dijo que tu expediente académico muestra que tienes un nivel avanzado de matemáticas y que el equipo tiene una vacante.
Kevin pronunció estas palabras con la profesionalidad de quien realiza una tarea con la que se siente bastante cómodo. El entrenamiento dura hasta las 5. De acuerdo, dijo Joanna, y se puso a caminar a su lado. Estaban a mitad del pasillo cuando Kevin, al parecer decidiendo que el paseo representaba una oportunidad, se aclaró la garganta. Entonces. África. Eso es fascinante. Nairobi específicamente, Nairobi, y luego Ciudad del Cabo. Bien. Así que has tenido toda esta vida internacional. Muy cosmopolita. Hizo una pausa. Supongo que no querrás ir a comer algo después del entrenamiento alguna vez. Conozco un buen restaurante etíope en la calle Clark, que, quiero decir, probablemente no sea nada nuevo para ti dado él. Se detuvo. Reconsideró. Mal ejemplo. También hay un muy buen. Esta noche ceno en casa de Owen, dijo Joanna. Nuestras familias van a tener una reunión. Un grupo de estudiantes de segundo año que pasaban por allí, y que habían estado caminando lo suficientemente cerca como para oír esto, rápidamente encontraron razones para mirar hacia otro lado. Kevin permaneció en silencio durante 3 pasos. Claro, dijo con voz pausada. Sí, es estupendo. Cosas de familia. Mantuvo abierta la puerta de la Olimpiada Matemática. Después de ti. En la habitación había 4 personas, Owen, Marcus y otros 2 miembros del equipo, quienes levantaron la vista cuando Joanna entró. Owen inició una breve y sincera ronda de aplausos. Los demás se unieron. Bienvenidos, dijo Owen. Son oficialmente el 5º miembro, lo que también significa que ahora podemos optar al premio de equipos mixtos en el campeonato estatal. Eso supone un premio en metálico considerablemente mayor, así que, me alegro mucho de que estén aquí. Joanna se sentó. ¿Qué necesitas de mí? En serio. Muéstranos dónde estás. Owen deslizó un conjunto de problemas sobre la mesa. Este es el tipo de problemas que aparecen en las rondas eliminatorias. Resuelve tantos como quieras, veremos a qué nos enfrentamos. Joanna examinó el primer problema. Tomó su bolígrafo. Lo repasó mentalmente antes de escribir nada, que era como siempre había trabajado. Ella escribió la solución. Pasé al siguiente. Al otro lado de la mesa, Marcus la observó trabajar y luego miró a Owen con una expresión que comunicaba algo específico. Owen asintió levemente, transmitiendo algo a cambio. Kevin, cabe reconocerlo, se había recompuesto por completo cuando comenzó el entrenamiento y se comportó de forma profesional en todo momento. 2 horas después, Owen acompañó a Joanna a la salida. Tienes mucha habilidad para la combinatoria, dijo. Realmente mucha. La teoría de números es buena, pero la abordas de forma un tanto mecánica, aplicas los algoritmos correctamente, pero aún no ves las soluciones más elegantes. ¿Cómo se soluciona eso? Practicar, sobre todo. Pero también leer soluciones de las Olimpiadas, no para memorizarlas, sino para desarrollar la intuición de lo que es elegante. Hizo una pausa junto al aparcamiento de bicicletas. Puedo prestarte algunos libros si quieres. Eso me gustaría, dijo Joanna. Desbloqueó su bicicleta. Caminaron juntos hacia la salida principal, y Joanna era consciente de que así serían sus días durante un tiempo, adaptarse a un nuevo entorno con Owen como punto de referencia, y que, objetivamente, era una buena situación. También era consciente de que estaba pensando en ello más de lo estrictamente necesario para que la situación lo requiriera. Patrón de comportamiento, observó. No actuar sin más información. Esa noche. La casa Sanson. La cena fue cálida y un poco caótica, como suelen ser las reuniones de personas que se caen bien de verdad, Lisa y Linda hablando a la vez de la mejor manera posible, Chip y Jack descubriendo un interés común por el fútbol americano universitario que generó su propia conversación paralela, Elizabeth apareciendo brevemente encantadora para luego desaparecer de nuevo. Durante el postre, los padres de Joanna se dirigieron directamente a Owen. Lisa nos dice que has sido muy amable con Joanna hoy, dijo Linda. La has ayudado a orientarse y le has explicado el horario. No necesitaba mucho, dijo Owen.
Lo resolvió casi todo por sí misma. Linda sonrió. Ella hace eso. Miró brevemente a su hija con el cálido y particular orgullo de una madre que ha visto a su hija afrontar situaciones difíciles con entereza. Luego volvió a mirar a Owen. Por favor, vigílala. El ambiente social de un instituto estadounidense es algo para lo que no podríamos prepararla del todo. Lo sé, dijo Owen. Lo haré. Después de que los Bailey se marcharan, Lisa esperó a oír que el coche de Chip se alejaba y luego miró a Owen con la expresión mesurada de una mujer que pronuncia una declaración cuidadosamente preparada. Owen. Tía Lisa. Joanna es la hija de Linda. Es una buena chica. Además, ha pasado toda su vida en centros de investigación y entornos académicos, y jamás, ni una sola vez, ha tenido que lidiar con lo que sea que hayas estado haciendo durante los últimos 3 meses en North Shore. La voz de Lisa era pausada y extremadamente clara. Necesito que escuches lo que te digo. Te escucho. Sé su amiga. Sé una buena amiga. Eso es lo que necesita. Lisa lo miró a los ojos. ¿Puedes hacer eso? Sí, dijo Owen. Bien, dijo Lisa, poniéndose de pie y recogiendo los platos de postre. Luego, desde la puerta de la cocina, añadió, y Owen, ella también es una persona, no un proyecto. Así que no te limites a ser estratégico. Sé su amigo de verdad. Owen reflexionó sobre eso un momento después de que ella saliera de la habitación. Ella también es una persona. Pensó en la cafetería. En Joanna, de pie en la entrada, realizando su evaluación con total serenidad. En la forma en que había respondido a las preguntas de Janice, directa, honesta, sin artificios. En el conjunto de problemas y en cómo los había resuelto sin mostrar su procedimiento hasta estar segura. Nivel 1, había dicho el sistema. Pero Lisa había dicho algo diferente, y Lisa lo conocía desde que tenía 12 años y nunca se había equivocado en las cosas que realmente importaban. Llevó los platos restantes a la cocina. Segundo día. Campo de atletismo. Tiempo libre. Janice había sacado a Joanna de una clase de salud e higiene que ella consideraba bastante redundante. Janice tenía ideas muy claras sobre qué clases merecían la pena y cuáles no, y había decidido que la introducción de Joanna al panorama social real de North Shore era más educativa que cualquier cosa que estuviera sucediendo en el aula 108. Estaban en el extremo más alejado del campo, Joanna, Janice, Damian, sentados en la hierba bajo el pálido sol de octubre cuando Damian se incorporó. Atención, dijo. Las plásticas. Joanna miró. Un grupo de chicas salía del gimnasio hacia el campo, parecía ser la clase de educación física, aunque la actividad física en sí era opcional. Se movían con la energía colectiva característica de quienes, durante tanto tiempo, habían sido las personas más visibles en cada lugar al que habían entrado, hasta el punto de que se había convertido en su estado natural. 4 de ellas. Todas convencionalmente bellas. La que iba delante, rubia, con esa seguridad que solo se consigue tras años de reconocimiento social, se movía con la soltura de quien domina el terreno por el que caminaba, algo que, según intuyó Joanna, en realidad ocurría en el ámbito social. ¿Quiénes son? Preguntó Joanna. Eso, dijo Janice con el tono de una documentalista de naturaleza, es Regina George y su grupo. Son las plásticas. Controlan el ecosistema social de la preparatoria North Shore, o lo hacían, hasta que, hizo una pausa, con la expresión de quien decide cuánto contexto dar. Hasta que sucedieron varias cosas. Siguen siendo importantes. Solo que de una manera diferente a como lo eran antes. 1. ¿Qué cambió? Owen, dijo Damian simplemente. Joanna miró al grupo de Regina. Luego a Janice. ¿Cómo? Es una larga historia, dijo Janice. En resumen, hay una sola persona en esta escuela cuya influencia social es comparable a la de Regina, y no es comparable en ningún sentido que Regina pueda aprovechar. Observó al grupo cruzar el campo. No puede reclutarlo, no puede salir con él, no le interesa ese tipo de cosas. No puede competir con él porque su reputación no se basa en nada que ella pueda alcanzar.
No puede ignorarlo porque toda la escuela lo conoce. Janice arrancó una brizna de hierba. Él simplemente, existe, y eso cambió la situación. Joanna observó a Regina George cruzar el campo. Los ojos de Regina recorrieron el rincón más alejado, Janice, Damian, la chica nueva, y se detuvieron por una fracción de segundo en Joanna con la atención específica de alguien que cataloga una nueva variable. Entonces apartó la mirada. Ella se fijó en ti, dijo Damian en voz baja. Lo sé, dijo Joanna. Eso no es necesariamente bueno. Yo también lo sé, dijo Joanna, mirando el campo, las puertas del gimnasio, el cielo de octubre sobre Chicago, plano, pálido y muy diferente al de Nairobi. ¿Cuánto tardará en hacer algo al respecto? Janice y Damian intercambiaron una mirada. Más rápido de lo que quisieras, dijo Janice. Joanna asintió lentamente. Pensó en lo que Owen le había dicho aquella mañana junto al aparcamiento de bicicletas, desarrolla la intuición para saber qué es lo elegante. Había estado hablando de matemáticas. Sospechaba que el principio se aplicaba de forma más general. Capítulo 25, las reglas del libro de las quemas. Escuela secundaria North Shore. El campo de deportes. Hora libre. Las plásticas, repitió Joanna. Las plásticas, confirmó Janice, con la misma satisfacción impasible de quien da un diagnóstico. Damian los vio cruzar el campo. Si North Shore fuera una revista, ellos serían la portada. En todos los números. Para siempre. Algunas personas, dijo Janice, arrancando una brizna de hierba, se sienten realmente agradecidas cuando alguien reconoce su existencia. De hecho, se sienten orgullosas de ella. Negó con la cabeza. Eso lo dice todo. Joanna observó al grupo con la misma atención minuciosa que dedicaba a los nuevos ecosistemas. 3 chicas que se movían con la naturalidad de quienes llevaban tanto tiempo en el centro de un espacio social que ya no se daban cuenta de que lo hacían. Explícamelos paso a paso, dijo. Janice señaló. A la izquierda del todo, Karen Smith. Ha sido la persona más amable de ese grupo desde siempre, lo que, por desgracia, significa que también ha sido la que más se ha aprovechado de ella. Karen intentaba atrapar un balón que un chico le había lanzado, falló por completo, se rió con total sinceridad y lo intentó de nuevo. El año pasado se sentó al lado de Damian en clase de inglés y le preguntó cómo se escribía miércoles. No era ninguna broma. Parece una persona realmente dulce, dijo Joanna. Es una persona realmente dulce, dijo Damian. Esa es la tragedia. A la derecha del medio, Gretchen Wieners, dijo Janice con un ligero cambio de voz. Su padre inventó el toaster strudel. Se sabe todos los chismes de esta escuela, que al parecer guarda en su pelo. Gretchen le hablaba a Karen con una precisión animada, moviendo las manos y con el pelo rebotando. No es mala, exactamente. Simplemente, está muy involucrada en la estructura social y le aterra la persona que la construyó. Y aquella alrededor de la cual orbitan, dijo Joanna. Ya había identificado el centro de gravedad. Regina George. Regina George, dijo Janice. El nombre resonó de forma diferente, no dramática, sino cargada de historia. No te dejes engañar por las apariencias. Es inteligente. Es estratega. Lleva organizando el calendario social de la escuela desde primer año y lo hace muy bien. Una pausa. Además, es capaz de ser genuinamente amable, lo que la hace más peligrosa, no menos, porque no puedes descartarla por completo. ¿Qué quiere? Preguntó Joanna. Porque esa siempre era la pregunta útil. Control, dijo Damian con sencillez. No con mala intención. Es solo que ella tiene que ser el principio organizador. Aquello en lo que todo lo demás se relaciona. Joanna observó a Regina moverse por el campo. Tenía la soltura de alguien que siempre había sido el centro de atención y había aprendido a convivir con ella en lugar de luchar contra esa atención. En el extremo opuesto del campo, la mirada de Regina recorrió brevemente el césped, encontró a Joanna, se detuvo un instante claramente identificable, y siguió su camino. Ella se fijó en ti, dijo Janice. Lo sé.
Esa es la señal de salida, dijo Damian. Ahora solo queda esperar. 3 días después. La hora del almuerzo. La cafetería. Owen tenía una sesión de recuperación con el Sr. Kowalski durante el almuerzo, un conflicto de horarios que significó que Joanna tuviera que moverse por la cafetería sola por primera vez. Ella estaba bien. Janice y Damian tenían una mesa alta. La rutina se estaba estableciendo. Se dirigía hacia allí con la bandeja en la mano cuando Regina George levantó la vista de la mesa de plásticos y sonrió. Hola. Chica nueva. Ven a sentarte con nosotros. Lo dijo con calidez, con naturalidad, en el tono propio de quien concede un favor. Alrededor de la mesa, Gretchen parecía atenta. Karen sonrió con sincera franqueza. Joanna hizo un cálculo rápido, rechazar era una decisión social activa con sus propias consecuencias. Aceptar era recabar información. Ella se sentó. Entonces. África, dijo Regina, con la calidez de una curiosidad genuina que, según notó Joanna, también era una evaluación sincera. ¿De verdad creciste allí? No es que fueras de vacaciones. Principalmente Nairobi. Mis padres son académicos. Mi padre se dedica a la investigación en salud pública. Eso es muy interesante. Regina ladeó la cabeza. ¿Estudiaste en casa todo este tiempo? Toda mi vida. Eso suena increíble. ¡Cuánta libertad! Estaba bien estructurado, dijo Joanna. Mi madre tiene un doctorado en educación. El plan de estudios era riguroso. Aún así, dijo Regina sonriendo. Tienes que crecer allí. Eso es increíble. Lo dijo como la gente dice las cosas cuando están preparando algo para otra cosa, y Joanna lo captó sin reaccionar. Tu pulsera, dijo Regina, moviéndose. Es hecha a mano. Joanna se miró la muñeca. Me la hizo mi madre. Es un diseño masái, lo aprendió de un investigador de la estación. Me encanta, dijo Regina, mirando primero a la izquierda y luego a la derecha, con la expresión de quien está a punto de otorgar un reconocimiento. Bien, mira, esto no se lo hacemos a todo el mundo. Nos gustaría que almorzaras con nosotros esta semana. Lo agradezco, dijo Joanna. Aunque normalmente me siento con. A partir de mañana, dijo Regina con la agradable resignación de quien ya ha pasado página, nos vemos entonces. Al día siguiente. A la hora del almuerzo. Joanna no había usado rosa. Había notado la expectativa implícita y tomó la decisión deliberada y sin mayores consecuencias de no cumplirla, en parte para obtener información sobre lo que sucedía cuando no se hacía. Regina notó la ausencia de rosa y no dijo nada, lo cual en sí mismo era información. La conversación fue dirigida por Gretchen, quien la abordó con la energía estructurada de alguien que está cubriendo un tema asignado. Lo bueno de las amistades cercanas, dijo Gretchen, retomando un tema que Joanna no había escuchado, es que se mantienen al tanto de todo. De la ropa, de las decisiones, una breve y atenta mirada a Regina, de los chicos. Hizo una pausa. Por ejemplo, si te interesa alguien, primero te aseguras de que tus amigas estén de acuerdo. Porque hay situaciones que simplemente, están fuera de discusión. Karen estaba mirando la mesa. Concretamente, su comida. Joanna miró a Gretchen. Eso parece que podría generar muchas situaciones en las que la gente no diga lo que realmente piensa. Gretchen parpadeó. Es que, así funciona la amistad. Lo es. Regina regresó de la fila de la comida con papas fritas con queso, las dejó sobre la mesa y miró alternativamente a Gretchen y a Joanna con la atención de alguien que hubiera escuchado el final de una conversación y estuviera calculando cómo había transcurrido. Entonces, Joanna, dijo, sentándose. Se comió una patata frita con la estudiada naturalidad de alguien que ha mencionado que está cuidando su alimentación. Tú y Owen parecéis muy unidos. Nos conocemos desde hace aproximadamente una semana, dijo Joanna. Nuestras familias son amigas. Es genial, dijo Regina. La palabra, genial, conllevaba una carga específica. Tuvimos algo a principios de año. Fue complicado. Su expresión denotaba una nostalgia afectuosa,
aunque ligeramente melancólica. Dijo que yo era la chica más interesante que había conocido. Joanna no dijo nada. Gretchen, interpretando la pausa como una señal, se inclinó. Lo que pasa es que, hay una especie de regla no escrita. No se persigue al ex de un amigo íntimo. Es que... No éramos pareja oficialmente, dijo Karen de repente, en voz baja. Luego miró su bandeja como sorprendida por su propia voz. Regina miró a Karen. Karen le dio un pequeño mordisco a su sándwich. Es complicado, repitió Regina a Joanna con una sonrisa que no reflejaba lo que Karen acababa de decir. Pero el sentimiento sigue ahí, ¿sabes? Así que, por consideración a la amistad, lo mejor sería mantener cierta distancia. Joanna miró a Regina con la mirada clara y directa que utilizaba cuando pensaba detenidamente. No estoy intentando ligar con nadie, dijo Joanna. Owen me ha ayudado durante mi primera semana. Eso es todo. Por supuesto, dijo Regina con calidez. Lo sé. Solo quería, ya sabes. Dejarlo claro. Para que no haya situaciones incómodas después. Volvió a sonreír, y esta vez su sonrisa fue completamente natural, cálida, abierta, la sonrisa de alguien que ya había dicho lo que tenía que decir y ahora se sentía completamente a gusto. Joanna pensó que era una sonrisa muy bonita. Comprendió por qué funcionaba. También comprendió que la conversación había sido planificada de antemano. La incomodidad de Karen era real. Los diálogos de Gretchen habían sido ensayados. El momento de la entrada de Regina había sido premeditado. Joanna cogió su tenedor. Pensó en lo que Janice había dicho en el campo, ella tiene que ser el principio organizador. Aquello a lo que todo lo demás se relaciona. Y pensó en lo que Owen había dicho sobre las matemáticas, el camino elegante no siempre es obvio. Pero una vez que lo ves, es el único que tiene sentido. Ella comió su almuerzo. Observé la mesa de Regina. Datos recopilados. Después de la escuela, encontró a Owen junto a su bicicleta. ¿Qué tal la sesión con Kowalski?, preguntó. Bien. ¿Qué tal estuvo el almuerzo? Joanna desbloqueó su propia bicicleta, una de segunda mano que su padre había encontrado en Craigslist el fin de semana anterior. Informativo. Owen la miró. Regina George te encontró. Lo hizo. Y... Joanna pensó en cómo resumirlo con precisión. Planteó una reivindicación social, la transmitió a través de Gretchen con Karen como testigo incómodo, y luego sonrió como si nada hubiera pasado. Hizo una pausa. Fue sorprendentemente eficaz. Owen guardó silencio por un momento. Luego, ¿qué afirmó ella? Tú, dijo Joanna simplemente. Tu relación anterior. Tus sentimientos actuales. La expectativa de que, por lo tanto, yo mantuviera una distancia apropiada. Owen miró a media distancia con la expresión de un hombre que realiza varios cálculos simultáneamente. Por si sirve de algo, dijo Joanna, Karen dijo, en voz baja pero con claridad, que no era una relación oficial. Karen tiene razón, dijo Owen. Joanna asintió una vez, archivando esto. Le dije que no estaba intentando conquistar a nadie. Lo cual es cierto. Así es, asintió Owen. Empezaron a caminar con sus bicicletas hacia la salida. Owen, dijo Joanna tras un momento. Sí. ¿De verdad sigue interesada, o es una cuestión de posesión? Owen lo consideró con lo que parecía una sinceridad genuina. Ambas, probablemente. Con Regina es difícil separarlas por completo. Joanna asintió lentamente. Eso es lo que pensaba. Llegaron a la calle. La tarde era fría y despejada, como las tardes en Chicago se estaban volviendo ahora que octubre ya estaba en marcha. Para que conste, dijo Owen, no tienes que afrontar esto solo. La situación de Regina tiene lógica una vez que se comprende el panorama completo. Lo sé, dijo Joanna. Janice me dio la estructura. Yo estoy completando los detalles. Ella se subió a su bicicleta. Además, dijo, mirándolo con la mirada clara y serena que él empezaba a reconocer como su expresión habitual, deberías saber que, independientemente de lo que Regina me haya dicho,
no logró lo que ella pretendía. ¿Qué pretendía ella? Joanna reflexionó. Para generar incertidumbre. Para que la amistad pareciera condicional. Enderezó el manillar. En realidad, tuvo el efecto contrario. Se impulsó y comenzó a bajar por la cuadra. Owen se quedó un momento en la acera, observándola marcharse. Nivel 1, pensó.